Les saludo de nueva cuenta, soy Enrique Pozos Tolentino de Mira Periodismo Comprometido. Una reflexión más. Morena, en Querétaro, se encuentra en la búsqueda, sus militantes, de elegir a los candidatos. Bueno, si es que es Morena el que elige, porque hay una sospecha de que los candidatos son elegidos de acuerdo a negociaciones en lo oscurito. Eso y no otra cosa es lo que explica por qué a estas alturas, 12 de marzo, no salen los candidatos. Me refiero a las alcaldías y a las diputaciones locales, que interesa mucho a los votantes, a los ciudadanos. Por ejemplo, en Querétaro hay una pelea dura de un grupo, porque por cierto no es todo Morena, un pequeño grupo que insiste en que puede ir cualquiera. Y hay propuestas, pero menos el señor doctor Arturo Maximiliano García Pérez. Y argumentan de que es un hombre que estuvo antes en el PAN, fue el coordinador de la campaña en ese, no hace mucho, del señor Mauricio Curi, que en aquella época pretendía ser candidato, o era ser candidato a senador y pretendía ser senador de la República. No lo quiere. Pero hay otro grupo amplio, encabezado por un abogado que conoce de política y que habla de estrategia y táctica. Me refiero al señor licenciado José Guadalupe Centeno Olvera, quien ayer por la tarde ofreció una conferencia en forma exclusiva para Mira. El señor Centeno señala que el que ellos pretenden sea candidato a la presidencia municipal es un hombre con experiencia, y lo es, con experiencia administrativa, con preparación teórica, es doctor en Derecho. Así que para ellos no hay más que el señor Arturo Maximiliano. Los otros opinan además que Maximiliano no es de izquierda, como si el momento del país fuera la transición del capitalismo al socialismo. No estamos viviendo ese momento. No estamos viviendo la transición del capitalismo al socialismo. Y claro, repiten lo que dice el presidente. La corrupción es el principal enemigo del pueblo, del país, etc. Patrañas. Si hubiéramos que hablar del principal problema de México, ese sería el de la dependencia de México respecto de los Estados Unidos. Pero bueno, ya veremos. Y cuando el licenciado Centeno habla de estrategia, tiene razón. La elección municipal y la elección toda se va a ganar con votos. Y nos guste o no, compartamos o no el pensamiento o el pasado de el señor Arturo Maximiliano, tiene una presencia innegable en sectores importantes de la sociedad queretana. Bueno, hay experiencias en el sentido de que un hombre puede transitar de un grupo a otro grupo, de una entidad como es el gobierno a un esfuerzo distinto para hacer gobierno más tarde, como fue el caso de Felipe Ángeles, que fue un militar del gobierno de Porfirio Díaz, pero que cuando vio a la Revolución Mexicana y cuando vio a hombres como Pancho Villa, fue a servir a la revolución. Y los que lo recibieron
no le gritaron chapulín y eso hubiera sido una torpeza. Bueno, si prefieren un ejemplo bíblico, ahí tenemos al que fuera cobrador de impuestos en la época romana, a Pablo o Saulo. Bueno, después fue convencido por la doctrina de Jesucristo o de Cristo o de Jesús y se volvió cristiano. Escribió sendas misivas, cartas para diversos grupos de su época. Así ha ocurrido siempre. El presidente actual, para llegar, tuvo que hacer alianza con la señora Cloutier, con el señor Espino, etcétera, con muchos grupos de la derecha para llegar. Tuvieron, por supuesto, que hacer acuerdos, les dieron senadurías, diputaciones, direcciones, etcétera. Y hizo acuerdo nada más y nada menos que con Manuel Bartlett, aquel que se le cayó el sistema en épocas de Carlos Salinas de Gortari. Bueno, ojalá se pongan de acuerdo en Morena, en el municipio de Querétaro.